Don Matías, Renato, bienvenido a esta primera sesión previa de Expo Salud 2025. Tenemos un tremendo evento por delante y una de las cosas que a mí en realidad me tiene muy inspirado, por decirte, es que aparte de la efervescencia propia de que las elecciones presidenciales son tierra fértil para poder, para nuevas propuestas, innovaciones y mejoras de nuestro sistema de salud, también tenemos el rol del paciente como protagonista en esta versión. Y ahí el evento que va a ocurrir como evento paralelo, digamos, al Congreso de Expo Salud, es un workshop enfocado en la experiencia del paciente. Conversemos respecto de la estructura, qué es lo que se quiere representar, qué es lo que se quiere trabajar y transmitir en ese workshop. Bueno, el workshop es parte de todo un día al final que vamos a dedicar a lo que es la experiencia de servicio y particularmente lo que es con una mirada territorial y también con esta subdivisión un poco odiosa pero necesaria de decir, bueno, como en los dos niveles de atención, tanto primario como secundario, estamos pensando en experiencia, en términos muy generales, ¿sí? Entonces, hoy día lo que estamos proponiendo en este workshop, en esta jornada que vamos a tener dentro del día 3 de la Expo Salud, es que efectivamente nosotros planteemos y dejemos sentadas bases de qué necesitamos, en términos muy simples, qué necesitamos para empezar a diseñar experiencias de servicio. Cuestión que a lo mejor de repente pudiera ser muy sectorial o como muy de algunas personas, está muy relegado todavía y increíble cómo la experiencia de servicio al final impacta en el diseño de todos los puntos de contacto, toda la entrega de salud en términos generales. Y eso quiere decir el involucramiento de la tecnología, los servicios físicos, no físicos, lo de distancia, la previa, etcétera. Hasta el estacionamiento, si lo queremos ir a ver. ¿Sí? Literalmente. Desde... Sí, entonces es desde donde empieza al final la experiencia de servicio y lo que queremos es generar un mínimo común de conceptos y de eso se trata en general para ir desarrollando esta idea hoy día que es el primer, ¿cierto? Instancia que queremos contar a dónde vamos al final. Oye, Matías, un poco conectando con lo que dice Renato, en la experiencia de servicio o en la experiencia en el fondo del paciente, convergen un montón de iniciativas, podría decir, o de vehículos que hoy día están siendo producto de discusión en el ámbito de salud. O sea, está el ámbito de tecnología, pero también está humanización, también está todo el contexto de listas de espera, ¿cierto? Que obviamente tiene muy abultado y muy congestionado lo que es en particular la salud de alta resolución. Pero también tiene que ver con la conexión entre la atención primaria, que es territorial, municipal, con la atención o la salud de alta resolución, que ya es ministerial, es de gobierno central. ¿Cómo ves tú desde el punto de vista de experiencia, pero también de diseño, el donde estamos hoy? Perfecto. Sí, en general, bueno, voy a hacer un poco también como de evangelización con respecto a la disciplina. Yo soy diseñador de servicios. Como bien decía Renato, y es un término que está súper de moda, por suerte, que el tema de la experiencia del paciente o de las personas en general. Pero esa experiencia que uno la busca que sea como lo más ideal, lo más eficiente para la persona, que la persona logre resolver las necesidades de salud que tiene, etc. Esa experiencia se tiene que construir. Y para armar esa experiencia y los diversos puntos de contacto, las diversas etapas como las que comentaba, hay que trabajar como una especie de back, que es como yo articulo como tomador de decisión en una institución de salud o en el sistema de salud, cómo voy articulando diversos componentes que justamente son los que decías tú, Manuel. Está el tema de la cultura, que es como lo básico, es como qué cultura tiene la institución de salud para atender a las personas, qué cultura tiene la institución para tratar a las personas que trabajan en esa institución. Y luego tienes elementos como la tecnología, los procesos, el tema de la calidad asistencial, el tema de las capacidades que tienen los profesionales para trabajar ahí y en definitiva el diseño de servicio lo que es como una orquestación de todo eso. Entonces, todos los tomadores de decisión de una organización, en definitiva lo que tienen que hacer es como una dirección de orquesta de ver en qué momento aparece este punto de contacto. Si al paciente yo lo cito a tal hora, tengo que mandarle una notificación antes. Si el paciente tuvo una atención clínica, ¿qué es lo que tiene que hacer después? Debería llegarle qué es lo que debe hacer. Entonces el reto ahí está en desarrollar las habilidades, como decía Renato, de saber en qué momento y qué soluciones más pertinentes según la etapa del viaje de la persona. Oye, ¿cómo es tal vez conectando un poco con la experiencia del Hospital de la Florida, que tiene dentro de su organización un módulo de innovación?
¿Cómo es la experiencia, o qué tan replicable en realidad es la experiencia del Hospital de la Florida a otros servicios de salud u otros hospitales de alta resolución del país? Ahí en general, tanto en el Hospital de la Florida como en otros hospitales que he mirado, igual suele como a dividirse aguas. Por un lado está como la experiencia del paciente, que la llevan áreas que son participación ciudadana, las subdirecciones o unidades de gestión de usuarios. Y por otro lado el tema de los pilotos de innovación que están más asociados hasta el momento, yo diría, y Renato me puede corregir, están más orientados quizás como un poco a lo tecnológico. Entonces yo creo que todavía hay una brecha y que falta como unir ambos mundos. Como que todavía hay un foco muy en el piloto de la entrega de medicamentos a domicilio, el piloto en tal cosa. Y no estamos ni midiendo la experiencia ni el impacto en términos de las personas usuarias. Entonces todavía como que queda una brecha, creo ahí, pero que es súper interesante abordarla. O sea, yo creo que aun cuando pudiese estar como en una etapa más primaria, creo que es de esos primeros pasos disruptivos, claro, que no necesariamente tiene un tremendo efecto, ¿cierto?, desde el punto de vista de los zapatos del paciente, pero sí es el inicio de una ola en la cual se rompe un poco como el esquema de, mira, nosotros hacemos así porque el protocolo dice que lo hacemos así, sin la búsqueda de una mejora. Entonces eso es como que mi sensación es como que rompe un poco el bucle que en alguna medida tiene un poco también atascado desde el saca punto de la inercia en ese sentido. Exacto, claro. exacto. Sí. Como que rompe el ciclo de servicio en el que hoy día estamos y por muchos años, digamos, hemos tenido en lo que es atención pública principalmente. Oye, uno de los aspectos importantes del workshop del viernes, un poco conectando también con esto que estamos hablando, perdón, del miércoles, el tercer día de Expo Salud, es el perfil de las personas asistentes. Sí. Hablemos un poquito de quiénes van a asistir o quiénes queremos que asistan, digamos, a este workshop. Así, por razones estructurales, es un workshop un poco más cerrado, ¿cierto? Porque me encantaría que fueran todos los asistentes pudieran entrar, pero tenemos que acotarlo. Es un trabajo con 100 personas, que son 100 personas que tienen que ser representativas, dada la dinámica que vamos a tener, tienen que ser representativas de pacientes, partiendo por ellos, que obviamente ahí estamos seleccionando, directivos de hospitales, hay directores directamente de hospitales, como también de algunas unidades, directores de servicios o departamentos de salud municipal, gerentes de tecnología y gerentes de algunos servicios también relacionados principalmente a lo que es el viaje del paciente, de empresas, y también, directores clínicos y gerentes de prestadores privados, que ahí también es un tema. En nosotros, un poco esta jornada, que es del día 3, y que dentro de él tiene el workshop, donde Matías va a liderar, es una jornada que tiene participación, tiene unos keynote, tiene unos paneles, pero además también hay una sensibilización sobre el tema, principalmente para lo que va a ser el workshop, pero tiene por objetivo ser ojalá lo más representativo posible de las miradas y ojalá, y ahí después vienen las sorpresas, pero no trabajando desde su posición. ¿Sí? Perfecto. Ahí la vamos a dejar ahí. ¿Ya? Esa es un poco la gracia. ¿Ya? Porque al final lo que ocurre normalmente es que, lo hablábamos fuera de cámara, es decir, normalmente si se llega a diseñar algo, normalmente se hace mucho desde el prestador hacia el paciente. Yo siempre le digo cuando hago clase, estamos diseñando y viendo qué era lo mejor para ti, le dicen al paciente. Pero sin ti, ¿cierto? Claro. Que es muy normal. Y hay papers sobre esto, ¿sí? Y por eso yo también promuevo mucho un concepto que el otro día no sé si estaba y digo, yo a mí no me gusta hablar del paciente al centro. Y todo, ¿cómo? Pero me gusta hablar del paciente primero. Está, ¿cierto? Muy de moda. Sí, entonces todos hablan del paciente al centro, pero también es paternalista. Pues yo te pongo al centro y yo te entrego qué es lo que tú necesitas. Creo que no es así. Claro. Creo que es contigo. Y ojo, también hay mucha literatura, no mucha, pero está hablándose mucho de decir que gana el paciente. El paciente termina siendo tu socio en la entrega de salud. Porque eso, uno de los grandes problemas que tenemos en salud es la adherencia. Eso es como el concepto desde lo farmacológico, de todo, es la adherencia al tratamiento, a todo, ¿cierto? A la prevención. Entonces,
si el paciente, y es una conducta normal del ser humano, si no siente que gana algo, todos nosotros a lo mejor tendemos a no adherir. Claro. ¿Sí? Y por eso mismo las teorías más nuevas hablan de que el paciente primero, entendiendo que es mi partner, mi socio, y cuando yo le entrego algo, él siente que gana, y cuando él me entrega algo, yo le hago sentir que yo estoy ganando algo para él. ¿Sí? Hay una reciprocidad que normalmente no lo hemos hecho, y por eso me extiendo en eso, pero el concepto del paciente primero me gusta mucho más, y no es de nosotros en SNAP lo promovemos hace muchos años, pero esto viene de una clínica en Estados Unidos que decía, tóquense el pecho y digan si es que lo que vayan a hacer antes de cualquier cosa impacta en el paciente. Y ese es tu primer corta pisa, es decir, a ver, cualquier decisión financiera, de experiencia, de servicio, del software, ¿impacta o no impacta al paciente? ¿Cómo impacta? ¿Bien, mal? ¿Lo deja igual? Ya, eso es paciente primero. ¿Sí? No te estoy diciendo qué es lo que tú necesitas. Sí. Y es súper, todo un cambio de paradigma. Y eso... hace unos días justamente estaba en una conversación también respecto de temas de salud, y alguien hablaba de la cuota de realidad. Y tiene que ver con eso. Es como, entendamos como realidad, en el caso de salud, lo que está viviendo o percibiendo la persona que está en la sala de espera. O sea... Y hay un punto que lo hemos hablado con Matías y lo venimos hablando a propósito de esta organización, que ya lleva varias semanas, meses, es que lo que tú acabas de decir, esa cuota de realidad también tiene que ver con la medición, ¿cierto? Sí. Y desperté algo con Matías, porque sé que Matías se iba a acordar de eso, porque le hemos hablado, hemos compartido papers sobre el tema, y ahí hay temas, ya está sistematizada la forma, más o menos, de medir la experiencia, ¿cierto? Los PREMS y los PROMS que se llaman. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que al final nosotros decimos, decimos la experiencia, pero la experiencia tiene que medirse, y hay veces que uno dice, son grandes cosas. No, son cosas bien pequeñas de repente, que van gatillando que tú determines tus propios KPI, por llamarlo de alguna manera, que te permitan decir si voy bien o voy mal, y esa es un poco esa retroalimentación del paciente. Por eso hablamos del paciente primero, vuelvo al punto. Porque cuando yo lo centrifico, lo pongo al centro, o lo centralizo más bien, no estoy recibiendo de él, solo le estoy entregando. Claro. ¿Sí? Como, ponte ahí, yo te paso. No, voy contigo y anda dándome feedback. Y eso tiene que ver como también, no todos van a tener la misma forma de medir esa experiencia también. ¿Sí? Y por eso en el workshop y en la jornada, al principio vamos a hablar de temas territoriales. ¿Sí? ¿Sí? Cómo el territorio impacta en el paciente. Porque eso a su vez impacta después en su salud, cómo él vive su salud. ¿Cierto? Cuando se habla de experiencia de servicio o de experiencia en general, estamos hablando de un sentimiento, literalmente. Hay definiciones, aquí yo no soy el experto, me he educado con Matías, pero se habla de un sentimiento. ¿Qué siento yo? Claro, exacto. Eso es la experiencia, ¿no? Sí, de hecho hay como algunos niveles de experiencia, pero el problema, tal como dice Renato, es que el desafío está en como cuando uno habla de la experiencia en general, las personas lo ven como algo medio como blando, como demasiado emocional quizás medio inmanejable. Entonces hay que encontrar la manera de hablar el lenguaje de los tomadores de decisión o de la gestión. Entonces el tema de las métricas, eso es como súper importante. Ahora, lo que ofrece en ese sentido el diseño de servicio es que yo les comentaba hace un rato de que yo puedo construir esa experiencia que espero, pero esa construcción yo tengo que tener en la balanza la experiencia de las personas, por un lado, y ahí me refiero, cuando hablo de las personas, hablo de los pacientes y de las personas que prestan el servicio, y por otro lado, las medidas que les importan a los tomadores de decisión, el tema de la gestión, una gestión eficiente. Entonces, experiencia al paciente no es agregarle sillones caros en la sala de espera, porque eso es una inversión que probablemente quizás deje feliz a alguien, pero no es costo efectiva ni costo eficiente para los tomadores. Claro. Entonces hay que buscar ahí un equilibrio en el que yo pueda tener una medición de la experiencia del paciente en términos de la resolución del problema del paciente. No solo que se sienta mejor, que es como lo mínimo. Hay dimensiones que son funcionales, que es que la persona logre que lo atiendan. Después hay otra en una del esfuerzo, si la memoria no me falla, que es como cuántos demoraron en atender a la persona. Y finalmente, que es como cómo se siente esa persona. Y ahí es interesante porque en salud es un terreno muy fértil para hacer este tipo de intervenciones, porque, como tú comentabas, conviven varios conceptos que son muy asociables. Está el tema de la humanización, que habla del tema de una atención digna para las personas y también para los que prestan la atención. Está el tema de calidad, gestión de calidad. Está el tema de la eficiencia. Entonces, como un terreno fértil. ¿Cómo?
Lo financiero también. Lo financiero, el tema de cuánto muevo la aguja si implemento este proceso, si lo ahorro, si en vez de hacer venir a la persona, le hago ahorrar a esa persona, pero también quizás un proceso que le sirve al hospital público o a la clínica para ahorrar, también es un desafío de diseño y servicio. Y el problema que hay, como decía Renato, también es que lo que aporta la palabra diseño de la parte de servicio es esta cosa como más creativa, pero no en un sentido como artístico, sino como en poder buscar soluciones. Nunca hay que olvidar también que los servicios son coproducidos. Yo necesito un usuario que haga su parte para que el usuario para que el servicio se preste. Entonces, si yo no lo incorporo en alguna medida y él no pone su parte, yo no saco nada contra la última tecnología en tratamiento. Si la persona no lo entiende y no lo va a poder llevar a cabo y sigue en su condición de salud empeorándose, es un mal servicio, un pésimo servicio. Entonces, el tema de buscar información, de buscar la participación de las personas activamente, de tener este concepto de innovación abierta con respecto a los establecimientos de salud, que es no tengo las capacidades para entender del todo el problema y lo quiero mejorar, tengo que llamar a gente externa. Y la gente externa más cercana que tengo es el mismo paciente que generalmente lo dejan al final del Es tu primera proceso. fuente de información. Y es la más cercana, y sobre todo en hospitales o en clínicas donde tienes pacientes quizás crónicos o en atención primaria. Oye, otro aspecto interesante, revisando un poco como la agenda de esta jornada, es que bueno, lo mencionaba también Renato respecto del el foro que va a participar en el fondo de esta jornada. Y es que es una súper buena instancia de reunión en torno a un tema transversal de organizaciones tanto públicas como privadas. Sí. Y mi sensación, sin ser experto en el tema, es que la manera de brindar mejores servicios o de que la medición pueda gatillar en el fondo, visibilizar oportunidades que terminan eventualmente en un desarrollo, es justamente entre una alianza entre ambos sectores. Sí. O sea, no se puede concebir escalar un sistema de salud que sea, digamos, excluyente. Tiene que ser complementario y coordinado. ¿Cómo ves tú desde la óptica del diseño de servicios, digamos, esta interacción? Yo creo que, y aquí voy a agregar también algún juicio personal, pero mi sensación es que existe un grado importante de desconfianza entre ambos sectores hoy en día. Sí, ahí con respecto a eso yo diría que hay como dos brechas. Una que es como el tipo cultural, que es la que dices tú, que es como la desconfianza que puede haber entre temas de calidad o de coordinación entre los dos sectores, y de los cuales el paciente es como víctima, queda como jamón de sándwich en esa situación. Y la otra es como la cultural, porque está el tema de que el sector público, quizás ahí voy a pecar de simplista, pero el sector público siempre tiene la lógica como de la prestación del servicio y una lógica un poco media asimétrica. Es como yo te proveo este servicio y tú lo recibes. De hecho, el mismo lenguaje. Son beneficiarios de salud y están como esperando que el Estado baje y les preste algún servicio. Claro. Y por el otro lado, en el privado al revés. Ahí tienes como muchas decisiones que se toman con el paciente como el cliente, de que si no lo convenzo de venir a mi clínica... Más consumidor, ¿no? Claro, más como de consumidor. Entonces hay como una brecha ahí que hay que... de cómo la institución mira a las personas que se atienden en el establecimiento. Y ahí es súper complicado porque usualmente el diseño de servicios lo que hace es, en industria donde está más desarrollado, en el sector público, por ejemplo, en Europa, en Inglaterra, está como mucho más desarrollado, y en el sector privado está más como para el lado de la banca, como que una tierra de nadie un poco salvo en ese sentido. Es que es una industria muy compleja, es un sistema casi. Entonces como que casi que debería entrar a hablar de diseño de sistemas en realidad, porque la persona... No es como los trámites, que es como que voy a la sucursal. Claro, aquí como que entra, sale, lo mandan a hacer exámenes, después por FONASA va al privado, después tiene que volver. Entonces como que hay unas membranas ahí que no funcionan tan bien para que la persona navegue en este servicio. Entonces ahí es como la coordinación, yo creo que es clave, que todos le llamen igual al mismo proceso, que las válvulas por las que la persona pasa de un sistema a otro estén más como... facilitada. Entonces yo creo que es un desafío. Por eso yo creo que tiene tanta importancia, como dice Renato, que la gente convocada a participar de esta experiencia sean tomadores de decisión precisamente. Oye, o sea, sin duda, estoy absolutamente de acuerdo con lo que dices. La rotura o el quiebre un poco de, digamos, de los límites determinados por el rol que yo tengo en la vida real, digamos, merma el resultado
de la toma de decisiones en cualquier ámbito. Entonces, el romper ese esquema efectivamente te permite ver y te permite sensibilizarte respecto de oportunidades, necesidades, etc. Oye, hablemos un poquito de, si es que se puede, de cómo está diseñado la experiencia de este tercer día. No lo vamos a decir. ¿Nada? No, vamos a... Bueno, no sé. Quizá lo podemos conceptualizar. Sí, conceptualicemos. No, pero hablemos como de los grandes bloques. Hablamos de que había paneles de conversación, había una introductoria respecto del desafío, de lo que es la incorporación de tecnología también. ¿Cuáles son las otras temáticas que van a estar presentes? A ver, tenemos varios colaboradores, organizaciones y empresas que se han sumado porque quieren también dar su visión. Todos los que van a presentar, de alguna manera no van a ir a presentar un producto, sino que si son una empresa, una organización, van a ir relacionadas a la temática, ¿sí? Como desde su vereda contribuyen a la temática. Eso como primer punto. Por tanto, es un bálsamo de nuevas ideas y nuevas perspectivas, de alguna manera. Eso por un lado. Nosotros, la estructura tiene que, claro, hay mucho de sensibilización. Queremos, de alguna manera, como hablamos de experiencia, lo que queremos es tocar fibra, ¿cierto? Y hacer que las personas, de alguna manera, también digan, estemos en una misma sintonía. Eso es como un primer brief, o primera parte del brief. Después tenemos algunas charlas, ¿cierto? Son keynote súper cortitos, que con ese objetivo también, que sean muy rápidos, muy de no estar hablando, no sé, media hora de un tema, no. Vamos a hacer muy corto, presentación, cómo cambiamos la experiencia desde la perspectiva de cada uno de los participantes. Y por otro lado, después tenemos dos paneles, uno en la mañana y otro en la tarde. Y uno en la mañana lo vamos a hablar desde la territorialidad, la experiencia en APS, donde hay representantes territoriales y no solo de Santiago, sino que vienen desde Biobío, ¿cierto? Comunas no tan céntricas, ¿cierto? Y prestadores públicos y privados, que eso también es una mirada distinta. Y que, por cierto, la experiencia de los pacientes estando en la zona central del país es muy distinta versus el norte versus es completamente distinta. O sea, por lo mismo lo hicimos así porque, ahí tiene un poco de lo que nosotros como empresa, como Snap, venimos empujando, ¿cierto? Que un poco lo que hablábamos también anteriormente. Esta unión público-privada, estamos en un modelo en esa línea, ¿cierto? Unir desde lo tecnológico y la gestión, unir ambos mundos. Hemos tenido súper buena recepción y por eso con Matías empezamos a darle vuelta a esto y cómo lo plantamos, porque decíamos, esto es una conversación de tomar decisiones de gestión. No, hay veces ni siquiera es un tema que hay un impedimento legal, no, es solo voluntad. Entonces, si es solo voluntad y tenemos pacientes que se nos están muriendo, así de duro, tenemos que poner la voluntad a disposición. Eso es un poco lo que queremos llevar a la conversación. Y eso tanto en los paneles de la mañana, que es un panel grande digo porque es como el espacio quizá un poco más extenso, donde van a haber varios actores relevantes, representativos de territorio y de los niveles APS principalmente. Y en la tarde nos vamos al secundario y la misma lógica, pero ahora para nivel hospitalario, ¿ya? Y la gracia es que en la audiencia, una audiencia participativa, ¿sí? Y hay toda una estrategia para que participen. El panel no esté solo el clásico panel que se sienta a hablar desde su cetro, sino que al frente tiene pares. Claro. Y al frente tiene no pares, pero lo observan también como un paciente. Entonces ahí está un poco la dinámica y eso es lo que para allá va. Entonces es algo, queremos que sea una jornada, esperemos que así sea, que sea también una experiencia en sí misma, ¿sí? Y ojalá medible. Y un poco, y ahí el spoiler, es decir, bueno, si podemos medir también esta experiencia, ¿por qué no empezamos a medir la experiencia del paciente? Y ahí, bueno, dentro de eso, como les decía, tenemos los paneles, pero intermedio tenemos el workshop que lidera Matías. Y ese workshop, y lo vamos a declarar, es un workshop que busca decir, no diseñemos un servicio, es qué necesitamos para sentarnos a diseñar el servicio. Porque ahí es donde ves el principio. Porque ahí es donde muchas organizaciones se topan. Porque dicen, no, que necesitamos plata, no, que necesitamos tecnología. No, a veces la decisión de sentarse y coordinar, salir de los silos, ¿cierto? Que los tenemos en salud en todas las dimensiones, y sentarnos a hablar y decir, a ver, si tenemos interrelaciones entre la urgencia, el médico quirúrgico, ¿cómo hacemos este flujo? ¿Sí?
ahí yo complementaría con lo que dice Renato con respecto a que no lo hemos planteado en ningún como documento ni nada, pero yo al menos veo como 3 grandes como temas. El primero es como desde el punto de vista del ejercicio como de empatizar con las personas, de salir, como decía Renato, desde estar mirando como desde el trono de los tomadores de decisiones y la gente que está como en la trinchera, y como unir esos mundos, al menos en la percepción que se tienen de los roles que pueden tener, qué es lo que tiene que aportar alguien que está trabajando en turno de la urgencia, qué es lo que tiene que aportar alguien que en un CESFAM ve siempre la misma persona, y cómo ese input se valida para tomar decisiones, y no como estas decisiones de repente que bajan como desde el escritorio nomás, y es como, esto se ve súper bonito en mi Visagi, entonces lo voy a implementar y después queda la escoba. Esa es como la primera, yo creo que es como darle como una cara humana a la gestión. Yo creo que otra capa es romper un poco ciertos paradigmas quizá, o no sé si paradigmas, sino que como prácticas muy instaladas, como que todo el mundo habla de que innovación en experiencia es como solamente la tecnología. Claro. Y la tecnología, y es un poco lo que conversamos también fuera de cámara, como que cuando un establecimiento instala un tótem en la recepción, ya se sienten que son como los más innovadores y empiezan a surgir los problemas porque el tótem no es tan claro. O tienen que poner una persona y tienen que poner una persona al lado porque viene una persona mayor que no entiende lo que sale en la pantalla muy rápido, entonces va como generando burocracia alrededor de la innovación que hiciste. Entonces, claro, la tecnología es un componente para mejores servicios. Muchas veces puede ser una infraestructura habilitante, como en el caso de la telemedicina. Los mismos datos, todo el mundo habla del gobierno de datos, la gestión de datos, etc. Muy poca gente lo sabe hacer bien y ahí es como importante. Todos dicen como no, metámosle inteligencia artificial a un chatbot para que me atienda la persona que va a tomar hora y al final es peor. Y yo creo que el tercer elemento tiene que ver esto que decía Renato de instalar estos como principios, estas condiciones, de que no todos se lancen a modificar sus procesos como porque sí solamente, reconociendo como este ejercicio de empatía. Yo creo que es como lo clave. Como que al final, voy a ser un poco más jairo, que el tema del diseño de servicio es lograr mejorar la experiencia de las personas con una infraestructura de proceso o algo más eficiente. Y ese balance, yo digo doble elemento nomás, pero súper complicado. Entonces, como que ese desafío es como para habilitarlo en ese workshop. Oye, y hablando de desafío, para terminar un poco lo que va a salir de ahí, es que ahí quería llegar yo. Nos desafiamos nosotros, como tú también estás incluido, Manuel, porque eres parte pero es que queremos sacar un manifiesto. Exacto. De ese workshop y de la jornada. Vamos a registrar, vamos a hacer, insisto, van a vivir algo muy distinto, pero queremos levantarlo y queremos disponibilizarlo también después a la comunidad, que lamentablemente por razones estructurales no va a poder estar quizá, pero que se hagan parte y ojalá después se convierta en un documento vivo, ¿sí? Entonces, y ese manifiesto de alguna manera es un consejo, una recomendación, un apoyo simple, muy directo, muy desde lo humano del que participó a todos los colegas, las y los colegas de Chile, de servicios de salud, hospitales, CESFAM, ¿cierto? Directores de departamento de salud, pacientes, comunidad, etc. ¿Sí? Y eso es súper potente porque queremos dejar algo para la posteridad que ojalá, si después tenemos la posibilidad de seguirlo nutriendo o incluso modificando, pueda pasar. ¿Ya? Entonces queremos marcar un hito ahí en esa línea. Sí, yo me voy a colgar de lo que dice Renato porque y ahí nosotros también somos parte de ese fenómeno. Salud, siento que tiene como la ventaja que en otras industrias no las tienen, que por definición es algo que está al servicio de las personas. Tiene una constitución muy humana, como en trabajar ahí solamente. Y también pasa que las personas que trabajan en salud siempre, o al menos las que yo he visto, siempre están como buscando cómo hacer mejor algo. Como que la gente que se desempeña en ese sector siempre es como que está buscando la manera de optimizar un proceso, de entregar mejor información. Y yo creo que eso se puede catalizar, toda esa masa crítica que hay, en que los tomadores de decisiones entiendan ese idioma y se produzca y el director del hospital X sepa que en verdad de sus unidades clínicas tiene 20 que están postulando buenas prácticas, que están capacitándose, que están mejorando en atención a los pacientes. Y todo eso al final potencia a la institución. Entonces yo creo que el manifiesto o la actividad misma te permite actuar como un punto para que los tomadores de decisiones entiendan como la naturaleza humana de la institución que están, entre comillas, gobernando o administrando. Oye, a mí me gustaría destacar también que el mismo hecho de que estemos en este momento grabando esta instancia y un poco empecemos a generar como el ánimo de previa del evento es que
la Expo Salud no debe durar los 3 días del evento, independiente de que estés en el salón o no, sino que sea un espacio que ocurre una vez al año, pero que es generativo en virtud de poder subir el estándar, incorporar nuevas y mejores prácticas, no solo de Chile, sino también de otros territorios. De hecho, hay colaboración en el evento de organismos internacionales. Viene el Albert Einstein. Exacto. Tremendo referente en temas de experiencia también. Así que. Entonces, creo que este año en particular tiene un giro especial respecto de que sea un espacio que contribuya de manera muy con un compromiso fuerte, digo, al sistema de salud, a la situación en la que estamos y con la convicción de que hay actores veraces y valiosos para el diseño de mejores procesos de atención. Sí, la Expo Salud igual, como dices tú, hay un giro importante. Hoy día se convierte en un congreso, ¿cierto? Viene de una historia por más de una década, ¿cierto? Haciendo esta reunión al fin de año, y hoy día dio un giro importante, nos potencia, como dices tú, una conceptualización de lo que queremos de salud más allá de lo ferial, ¿cierto? Que obviamente hay exposición, todos conocen la Expo Salud, cómo se da, pero también hay un tema de contenido muy potente este año, y también ahí es donde aceptan nuestra propuesta de trabajar en conjunto y de sumarle aún más contenido con este tipo de cosas. Y como bien dices tú, ojalá con una conversación que se mantenga durante todo el año, ojalá hasta la próxima Expo Salud, que por lo demás organizada por GL, FISA o FISA GL, ¿cierto? Event, y con una propuesta muy grande. A todo esto, este año es en Espacio Resco. Ya se cambió de Casa Piedra, así que ahora en Espacio Resco tenemos harto más espacio, literalmente, para tener una muy, muy buena jornada. 3 días de jornada que van a ser, yo creo, espectaculares. Sí. Oye, yo quisiera cerrar este espacio, nuestro primer espacio de previa, desde luego convocando a las personas, sea cual sea el ángulo dentro del ecosistema de salud en el que participen. Sí. Este es un espacio sumamente importante y sumamente bien diseñado, y aquí hago referencia a Matías, porque no solo contempla, como decías tú, el ámbito, el sector de industria o la parte de feria y de exposición de los productos y servicios de las empresas, sino que también tiene mucho que ver con mejorar o elevar el nivel de servicio en lo amplio. Y por lo tanto es un espacio que requiere de la participación activa de todas las personas. De hecho, acabamos de hablar en largo de la experiencia del tercer día en esta jornada de trabajo. Recordar también que vamos a tener nuestro punto de prensa en conjunto durante el día 1, 2 y también parte del 3, así que ahí también la idea es conversar. Creo que aquí faltan muchas relaciones, como decía Matías hace un momento, esta mirada más sistémica y no tan ensilada, que lo sabemos y lo hemos hablado siempre en esta materia, y tanto invitados también y invitadas a conversar esos días, a visitarnos, a pasar por nuestro punto de prensa y a conversar, porque creo que esto hay que relevarlo, y todos los que decía Matías, que están haciendo su mejora significativa en sus unidades, en sus departamentos, en sus pisos, hablando en la jerga hospitalaria, en el lenguaje propio. Vayan, participen, nos cuenten y tengan su espacio para poder relevarlo, porque eso es lo que motiva a otros a decir, mira, si lo pudieron hacer allá en el Hospital La Higuera, en el Hospital, ¿cierto?, La Florida, en el Frique, en el norte, en Antofagasta, lo que sea, creo que incentiva a otros. Creo que esto es una cadena literal que donde, yo digo permanentemente, no lo va a lograr uno, ni un actor único, sino que lo tenemos que lograr de verdad más comúnmente, porque efectivamente somos un sistema. Entonces, verlo de otra manera es imposible. Entonces, la invitación para hacerle la previa es que vayan, participen, se nos acerquen y participen con nosotros. Si tienen una experiencia, que nos la cuenten y nosotros la vamos a relevar. Esa es la idea. Desde luego. Muchas gracias por la instancia y nos veremos en la próxima. Nos veremos en la próxima.